Cuando la reacción ocurre, la cantidad de especies químicas va cambiando en el tiempo. Los reactantes van disminuyendo, los productos van aumentando. Algunos disminuyen en mayor cantidad que otros. Eso va a depender de los coeficientes estequiométricos. ¿Cómo puedo yo tener una idea de qué tan rápido avanza la reacción? Fijándome tal vez solamente en una especie química, podría ser. Pero hay un parámetro que engloba a todos o todo el proceso de reacción, y esa es la extensión. Y la extensión la definimos de esa manera. Y puede ser cualquier especie que esté involucrada en la reacción química. Puede ser un reactante, puede ser un producto. ¿Ok? Si usted escoge uno de esos y lo reemplaza aquí, la cantidad de moles que hubo al inicio y que hay en un determinado momento, y lo divide entre su coeficiente estequiométrico, va a obtener el valor de la extensión en ese determinado momento. Imaginen que tenemos esa reacción o esta ecuación química. Un mol de A reacciona con 3 moles de B para producir 2 moles de P, que es el producto. Nada, tenemos dos reactantes, un producto. Y vamos a suponer que voy a ver cómo es que cambian las cantidades, cómo cambian los moles de estas tres especies durante el tiempo a medida que se desarrolla la reacción química. Al inicio, voy a suponer que tengo 4 moles de B, 2 moles de A y 0 moles de P. A medida que avanza la reacción, es evidente que la cantidad de reactante empieza a disminuir y la cantidad de producto empieza a aumentar. Si nos fijamos en un tiempo dado, por ejemplo, en este tiempo, que es más o menos a los 10 minutos, a los 10 minutos tenemos esta cantidad de P que se ha producido, tenemos esta cantidad de A que ha quedado después de la reacción y esta cantidad de B que ha quedado después de la reacción. Vamos a suponer que usted utiliza el reactante A y mide cuántos moles de A hay en este instante de tiempo. Obviamente menos de 2 moles. El coeficiente estequiométrico es -1 por ser reactante. Entonces, vamos a suponer que la cantidad de moles aquí es de 1.7. Entonces usted pone 1.7 menos 2 dividido -1. El resultado, 0.3195. Este vendría a ser el valor de la extensión en este momento. Y fíjese que lo he obtenido utilizando los datos solamente de A. Pero, ¿y si utilizo los datos de B? Si utilizan los datos de B, entonces al inicio habían 4 moles. Vamos a suponer que en este instante de tiempo hay 3.1 sobre el coeficiente de B, que es -3, y el resultado debe salirles exactamente igual. La extensión, sea que lo calcule con el reactante o con otro reactante, para un mismo instante de tiempo es numéricamente el mismo. Si no le sale igual es porque algo está mal. Y si lo hago con el producto, igual. Si usted utiliza el producto para seguir el avance de la reacción, la extensión le va a salir exactamente el mismo valor para el mismo instante de tiempo. Por eso es que la extensión es un parámetro que mide la evolución de la reacción, independientemente de qué especie química usted esté siguiendo. Porque cuando uno hace una reacción química, no siempre puede medir cómo evoluciona el contenido o la concentración de todas las especies químicas presentes en la reacción. A veces no es posible medir el avance de cada una de esas especies químicas, solamente podemos medir una de ellas. Con eso es suficiente para yo saber la extensión. Entonces, a los 10 minutos, la extensión es 0.3195. Y a los 20 minutos, bueno, a los 20 minutos ha cambiado los contenidos de reactantes y productos, por lo tanto, la extensión también va a ser diferente. No importa cuál usted utilice, qué reactante o qué producto utilice, la extensión le va a salir la misma. En este caso, 0.53. Noten cómo a medida que está avanzando el tiempo y la reacción se está desarrollando, la extensión también va incrementándose.
Es decir, que a los 20 minutos la extensión ahora es 0.5317. A los 10 era 0.31. Se entiende que en el tiempo cero la extensión debe ser cero. La extensión arranca en cero y va incrementándose. Pero no porque el tiempo se incrementa al doble, la extensión se incrementa al doble. Es decir, a los 10 minutos fue 0.31. Entonces a los 20 va a ser 0.62. No, no tiene nada que ver. No porque el tiempo se duplica, la extensión se duplica. ¿Ok? En otro instante de tiempo, por ejemplo a los 30 minutos, donde cambian las cantidades de reactantes y productos, la extensión va a cambiar también, va a seguir aumentando, 0.68 ahora. Y así, a medida que el tiempo avanza y cambian las cantidades de reactantes y productos, también va cambiando el valor de la extensión. Al final, yo podría graficar la extensión en función al tiempo. Al inicio dijimos, en tiempo cero, la extensión es cero, porque la extensión mide el avance de la reacción. Y al inicio, la reacción no avanzó, pues coeficiente al inicio, cero. A medida que avanza el tiempo, observamos aquí cómo la extensión ha ido incrementándose, es decir, la reacción ha ido avanzando. Pero noten algo interesante, para este caso en particular, que a medida que fue avanzando el tiempo, la extensión fue volviéndose más o menos constante. Es como si la reacción se estuviese deteniendo. Al inicio empezó con una alta velocidad, pero poco a poco la reacción se ha ido frenando. Y eso también se puede observar acá en estas curvas, ¿no? Vemos cómo la concentración de B cae súbitamente y de repente poco a poco ya ese descenso empieza a volverse plano, ¿no? O el producto empieza a formarse bastante al inicio, pero después poco a poco esa velocidad de formación se va deteniendo. Entonces, la extensión es un parámetro que me permite a mí conocer cómo es que avanza una reacción química. Ahora, ¿y si tuviésemos un sistema de ecuaciones? Por ejemplo, acá tengo un sistema de 3 ecuaciones químicas. Las 3 son independientes. ¿Cómo debo aplicar aquí el concepto de extensión? Bueno, como aquí hay 3 procesos o 3 fenómenos que se dan de manera simultánea, entonces cada una de estas ecuaciones va a tener su propia extensión. Aquí solo había una ecuación, por lo tanto solamente había una extensión. Aquí se ha graficado las 3 extensiones para cada una de ellas. Esta es la extensión para la primera ecuación. Esta es la extensión para la segunda ecuación. Y esta es para la tercera. No son iguales en un determinado instante. ¿Y eso de qué depende? Ah, bueno, eso depende de la cinética, depende de los coeficientes estequiométricos, depende de una serie de factores. Pero no son necesariamente iguales. Podrían serlo, ¿no? Tal vez, pero no es que tiene que ser así. En este caso no lo es. Aquí tengo el gráfico con la evolución de las especies químicas presentes en esta reacción, formada por 3 reacciones en paralelo, ¿no? Aquí tenemos, esto vendría a ser la concentración de B, que es un reactante, está disminuyendo, la concentración de A, que es otro reactante, disminuyendo, y la concentración de los productos. Aquí tenemos 3 productos, P1, P2 y P3. Aquí está la evolución de los 3 productos que a medida que avanza el tiempo va incrementando. Cuando tenemos un sistema de ecuaciones, entonces con esta expresión yo puedo saber cómo cambia el contenido de materia de cada especie durante la reacción si previamente conozco la extensión de cada una de las reacciones. Fíjense acá, para este instante de tiempo, estas son las extensiones de cada reacción. Tengo la extensión de la reacción 1, de la reacción 3 y de la reacción 2. Para este instante de tiempo. Si yo lo reemplazo en esta ecuación, tendría, por ejemplo, para el reactante A, tendría que
la cantidad de reactante A que hay en este instante de tiempo es igual a la cantidad de reactante A que había al inicio, N sub A0, más la suma de estos productos. Para la primera reacción sería su coeficiente estequiométrico de A en la primera reacción, menos 1, aquí, menos 1, multiplicado por la extensión de la primera reacción en ese instante de tiempo, a este valor que está acá. Lo multiplico. Más el coeficiente estequiométrico de A en la segunda ecuación. Aquí está, en la segunda ecuación. También es menos 1. Ya, menos 1. Multiplicado por la extensión de la segunda ecuación. Está acá. Más el coeficiente estequiométrico de A en la tercera ecuación. Pero en la tercera ecuación no hay A. Bueno, 0 pues entonces. 0. Multiplicado por la extensión de la tercera ecuación. Esta es una suma producto en Excel. Reemplaza estos tres valores con el valor inicial y tiene la cantidad de A que hay en ese instante. Porque recuerden una cosa. Miren, acá está. Ahí está el valor de A. Recuerden algo. Si bien es cierto, hay tres reacciones que se están desarrollando de manera simultánea, esta reducción de A implica la cantidad de A que ha reaccionado en todo el proceso, no solamente en la primera ecuación y en la segunda, sino en todo el proceso. Aquí más o menos se ha reaccionado esta cantidad de A, ¿no? Más o menos, ¿cuánto hay? 0.7 moles de A reaccionado. Pero de esos 0.7 moles, ¿cuántos se han convertido en P sub 1? ¿Cuántos se han convertido en P sub 2? Ya, eso depende de la extensión. Entonces, si yo conozco la extensión de cada una de las reacciones en un sistema en donde ocurre más de una reacción, para determinar el avance de una determinada especie, tengo que recurrir a esta ecuación. Algo similar puedo hacer para B. El valor inicial de B hay que sumarlo con el producto o con la suma de los productos del coeficiente estequiométrico de B en cada ecuación química, multiplicado por sus respectivas extensiones de cada reacción. Y así tendría que B tendría este valor. Y si puedo hacer para los reactantes, también puedo hacer para los productos. Para el producto 1, producto 2, producto 3. Y todos ellos utilizan la misma extensión de la reacción 3, de la reacción 2, de la reacción 1. Obviamente con sus respectivos coeficientes estequiométricos. Y a partir del valor inicial que tenían ahí. Esta misma ecuación, usted la puede expresar en notación matricial de esta forma. Estos son lo mismo, ¿eh? ¿Qué pasa si trabajamos a otro instante de tiempo? Por ejemplo, a este instante de tiempo. Más o menos a los 17 minutos, vemos que la extensión de cada reacción ha cambiado. Uno más que otro. Entonces, con estos tres valores, con estas tres extensiones, con estas tres nuevas extensiones para este instante de tiempo, puedo determinar cuál es el valor de cada una de las especies químicas. Cuántos moles de A hay en el reactor, cuántos moles de B, cuántos moles del producto 1, del producto 2, del producto 3.